Bueno, vos me preguntás un poco a qué se debe esta ofensiva imperialista de Trump en el mundo. Hay que hacer todo un recorrido histórico, ¿no? Pero para ser un poco más sintético, Estados Unidos empieza a sufrir a mediados del 2000 y sobre todo cerca del 2010 una fuerte crisis económica. Recordemos la crisis interna del 2008, el crack financiero. A nivel internacional, en el 2010 se, corona como segunda potencia económica China, que desplaza a Japón, que en ese momento era la segunda potencia. ¿Cómo miden esto la potencia, ¿no? Que es la participación en el PBI mundial? Tiene muchas contradicciones de la economía interna. Estados Unidos es el país con mayor déficit fiscal y mayor deuda pública del mundo. El mayor acreedor de Estados Unidos es China. Hay crisis en su momento de sobreproducción, de burbuja especulativa, hay cada vez más pobres, hay 50 millones de pobres, algunos dicen 37, pero más o menos de 37 a 50 millones de pobres en Estados Unidos. No es casualidad esta crisis y el por qué intentar deportar y demás, porque los inmigrantes son la mayoría de esos trabajadores precarios que venían haciendo ya luchas sociales, con algunos con historia ya en otras luchas, en Minneapolis, en Minnesota, y toda una historia, toda una tradición de lucha de las organizaciones populares y sindicales. Además, Estados Unidos empieza a debilitarse internacionalmente, tiene que retirarse de Afganistán, la derrota en Somalia en la época de Clinton, por ejemplo, o el mismo efecto del ataque a las Torres Gemelas, eso lo debilitó. La llegada de Trump y de las ultraderechas en el mundo no es casualidad. En un momento de crisis profunda de la modernidad capitalista, de estos modelos imperiales, es un intento de volver al orden, de recuperar el orden, recuperar la iniciativa, y ahí encaja perfectamente el modelo de Trump, que yo califico de neofascista y de un neoliberal extremo, contrario a lo que algunos creen, que es un modelo soberanista, opuesto a la globalización. Eso, hay mucha trampa discursiva en eso. Y bueno, su ofensiva imperialista es volver a las peores tradiciones de la historia de Estados Unidos, desde la doctrina Monroe de 1823, que es América para los norteamericanos, no América para los americanos, las teorías del destino manifiesto, del patio trasero, o incluso él toma mucho de Teodoro Roosevelt a principios del siglo XX, que invade muchos países, sobre todo en Centroamérica y Caribe, pero que además hace como hace Trump, la política de garrote en el sentido también de la disuasión. Muchas veces amaga con guerras o invasiones y después termina negociando, imponiendo condiciones. Bueno, en función de esa estrategia, Trump quiere avanzar en esto que él ha dicho: Estado 51 Canadá, 52 Groenlandia, 53 Venezuela. ¿Por qué? Busca esa recuperación económica. Groenlandia es un paso oceánico porque hay un proceso de derretimiento, de los glaciares, la importancia del Ártico, por eso la importancia de Canadá y de Groenlandia. Además, en Groenlandia hay gas y hay minerales críticos, también hay tierras raras. Venezuela en ese marco es exactamente lo mismo, es fundamentalmente el petróleo que él trata de que haya más producción, más oferta para que se abarate el precio, que hasta ahora lo está logrando con su intervención en Venezuela. Pero además en Venezuela hay oro, también hay minerales críticos, como hay conjunto de Latinoamérica, en el Triángulo Argentina, Bolivia, Chile. Son todas las cosas que están mirando Estados Unidos hace mucho tiempo. La Patagonia la mira, ya es una hipótesis de conflicto de hace décadas, yo diría, del Pentágono de Estados Unidos, porque la Patagonia es un reservorio de recursos genéticos, del agua, en torno a los más de 300 glaciares que hay en la Patagonia. Entonces, a eso apunta esa ofensiva, a debilitar y humillar, Europa, para ya no seguir financiando tanto militarmente a la OTAN. Por eso medio que ha obligado a Europa a que aumenten su presupuesto de defensa casi un 5%, que es una barbaridad. La Unión Europea, con el miedo de Rusia y demás, está pensando para llegar al 2035 a 4,5 billones de inversión en armas y en armas nucleares. Bueno, en eso se inscribe esta ofensiva, donde esas son las áreas estratégicas centrales, sumado ahora el bloqueo criminal de Cuba, porque en Cuba también hay níquel. Cuando decimos minerales críticos hablamos de níquel, de cobalto, de cobre, ¿sí? Y bueno, hay mucho níquel, por ahí no tan explotado también en Cuba, además
de esto que es una vieja historia de Estados Unidos, de que no se banca un proceso que además que discute el capitalismo, un proceso independiente, tan cercano, ¿no? A 400 kilómetros de Estados Unidos. En esto se inscribe esta política internacional de Trump.